Vamos a saludar al doctor Fernando Tuesta Soldevilla, politólogo de la PUC, catedrático universitario, investigador, ex jefe de la OMPE, que nos acompaña a esta hora de la mañana. Fernando, siempre es un gusto conversar con usted. Bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Carlos? Un saludo a tu audiencia. En líneas generales, y antes de entrar de lleno a mirar cada una de las listas que postula la mesa directiva del Congreso, ¿qué te parece en general la forma en que hemos llegado a tener estas dos listas en esta etapa final? Mira, era previsible en un sentido, en tanto el fraccionamiento del Congreso exige la búsqueda de compleja de estas alianzas en donde casi todas las bancadas tienen capacidad de decisión. ¿En qué sentido? En que sus votos cuentan, así sean muy pocos. En realidad esto se hace necesario para quienes están en la búsqueda de candidatear para la mesa directiva. Es decir, estamos hablando de cerca de una docena de bancadas, todas chicas. Fuerza Popular, la más grande, estamos hablando de 23, 24, y las otras son bancadas, pues, obviamente de 5, 6, 7, en fin, para alrededor de, ¿no? Entonces, tú requieres comprometer a muchas bancadas. Ahora, esto la audiencia tiene que tener claro, no solo está en juego la mesa directiva, vale decir 4 cargos. Lo que está en juego son más cosas. Está en juego, por ejemplo, la presidencia de comisiones. Está en juego, por ejemplo, probablemente proyectos de ley. Quizá esté en juego también algún nombramiento de una autoridad importante que deba decidir el Congreso. Estará en juego también, quizá, votos a favor o en contra, depende de quién se trate, en la Comisión de Ética o de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Lo que quiero decir es que requiere, pues, de un manejo, por un lado, y por otro lado, complejo, de una diversidad de bancadas. Y allí lo que tú tienes, sin embargo, son dos pequeños soles, ¿no? Por un lado, Perú Libre, y por otro lado, Fuerza Popular. El primero porque ha sido la bancada mayoritaria, y de eso podemos conversar ahora. Ya no lo es, ha llegado a tener ahora ya la tercera parte de su inicial número, que es Perú Libre, y por otro lado, Fuerza Popular. Alrededor de ello, de alguna manera, se juegan estas negociaciones, y que terminan, pues, por juntar a los extremos, ¿no? Repito, esto es una necesidad casi de cualquier bancada que quiera llegar a la mesa directiva. Por lo demás, no es una simple suma, porque a su vez hay varias bancadas que no están totalmente disciplinadas alrededor de una decisión. Claro. El mismo Perú Libre tomó la decisión y perdió 3 congresistas. En otros probablemente no van a perder, pero quizás no van a votar en la misma dirección. Entonces, no cuentas alrededor de una docena, sino probablemente tienes que contar alrededor de muchos más. Repito, esto lo hace complejo, y también te lleva a que quien encabece las listas no son, pues, digamos, los congresistas más destacados. No hay muchos en el Congreso. En este Congreso es quizá el que menos tiene, pero algunos hay, y no están en la cabeza. Y no están en la cabeza porque justamente ninguno puede imponer el propio, ¿no? Es parte de la negociación. Entonces tú ves a 2 congresistas que por lo demás están cuestionados, que no han sido, repito, destacados, y muy por el contrario, el nivel incluso de la presidencia del Congreso, no ahora, es cierto, ¿no? Ya hace un tiempo se deteriora enormemente. Salvo algunas excepciones, tenemos congresistas que, digamos, en una situación distinta jamás hubieran llegado a la mesa directiva, a presidir la mesa directiva del Congreso. Claro. Ahora, Fernando, mucho se ha hablado respecto a la lista 1, que tanto Perú Libre y Fuerza Popular, dos partidos de encarnizada lucha política, estén juntos en esta mesa directiva. Yo te lo digo con honestidad, digamos, yo puedo entender que uno en política pacte con aquellos con quien no se lleva bien, digamos,
Pedro Sánchez en España pacta con Bildu, los herederos de Herri Batasuna, ¿no es cierto?, los socios políticos de ETA, está por pactar con los independentistas catalanes para hacer gobierno, y digamos, uno tiene cierta comprensión ahí de la real política, pero es que aquí Fuerza Popular le dijo a Perú Libre fraudista, los acusó de fuerza ilegal, digamos, más allá de las capacidades de Castillo, fue un Congreso que entorpeció toda la gestión gubernamental de Perú Libre, es decir, con esas heridas de por medio, ¿cómo pactas? Mira, siempre se puede justificar. Yo creo que las bancadas, de alguna manera los partidos, porque en realidad muchas bancadas ya no tienen ni siquiera partidos, pero digamos, quieren estar en la mesa directiva. Pero creo que Perú Libre y Fuerza Popular necesitan estar, que es distinto. No solamente querer, sino necesitar. La mesa directiva es un ámbito de poder político y administrativo en esos dos, digamos, campos. Tanto en Fuerza Popular como en Perú Libre, sus dirigentes máximos están comprometidos de cara a la justicia. Sin duda. Quieren una posición mayor de fuerza. Mira tú, en el caso de Perú Libre, se sabía que si se comprometían, ya estaba cantado, había sido proclamado por varios de los congresistas que así lo hicieron, que si pactaban con Fuerza Popular se retiraban, en todo caso, Sí. cuestionaban fuertemente. Sabiendo eso, ¿cómo así pactan con Fuerza Popular? Porque importa más. O sea, la mesa directiva ahora para Perú Libre es fundamental. Y no solamente yo diría Perú Libre, sino para el serronismo. Incluso llevaría a personalizar a Vladimir Cerrón. Que luego lo envuelva en una fraseología sobre principios, etcétera, es otra cosa. Pero esto, entonces llego a lo segundo. Guardando las grandes, evidentemente, distancias, esta unión, digamos, ellos dicen que no es alianza, ¿no? Esta coincidencia, si así lo denominas, hace recordar, digo, guardando las distancias, en aquella que se generó en la década del 50, cuando el APRA 50-60, el APRA pacta con la Unión Nacional Odrista, encabezado por Manuel Odría, que había sido su más directo, fuerte, feroz represor durante el ochenio, ¿no? La gran convivencia, la convivencia política de los 50, fue sentarse en esa famosa foto a los grandes enemigos entre sí. Y claro, unos buscaban la legalidad en el caso del APRA, una mejor posición en el otro lado, y entonces en política siempre hay intereses. Va mucho más allá de lo que pueda decirse abiertamente cuando se habla pues, de gobernabilidad, cuando se habla de estabilidad. No, acá hay intereses muy propios. Lo que importa es cuáles son esos intereses, ¿no? En dónde están anclados esos intereses. Y coinciden. Y entonces, efectivamente, los extremos que tú bien has señalado, que de alguna manera da origen a este nivel también de confrontación tan Así fuerte que es, hubo así ante los es. poderes del Estado, hoy día, digamos, no solamente coinciden en la mesa directiva, sino que van a tener que coincidir mucho más todavía, porque si no sería una mesa directiva inmanejable. Claro, claro. Inmanejable. O sea, esto no los compromete en una sola votación, los compromete en un año de Servinacui Sí, señor. político que vamos a ver, porque no va a ser fácil, ¿eh? No va a ser fácil porque esto obliga además a una relación de un determinado tipo con la presidencia de la República, en donde la señora Dina Boluarte se apoya en el Congreso. Y vamos a ver cómo es este tercer año de gobierno, digamos del periodo 21-26, Mm. no hay buen horizonte, ¿no? Y eso es parte de lo que tiene que hacer la mesa directiva.
Pero Fernando, lo que planteas es interesantísimo, este año de Servinacuy, que de alguna manera mencionas, pero ayer estuvo con nosotros el congresista Quito, que es uno de los congresistas de Perú Libre renunciante a Sí, partir de la decisión de Perú Libre de ir en esta lista uno de la mesa directiva, que nos señaló lo siguiente. Él dijo que con esta decisión se pierde el sur, o sea, Perú Libre pierde el sur y el gran apoyo popular en regiones como Puno, Ayacucho, Apurímac. Es decir, si Perú Libre pierde tanto, ¿cuál ha sido el negocio de por medio? ¿Cuál es la ganancia? A mí me suena a ganancia pírrica, pero escuchándote le das una dimensión de más peso. mira, eh, creo que Perú Libre, y lo conocen bien y lo han experimentado mucho, ganó evidentemente a su vez mucho a partir del 21, teniendo a Pedro Castillo como presidente. Todos sabemos que sin una candidatura de Pedro Castillo probablemente hoy estuviéramos hablando de un ex partido o un partido sin inscripción, fuera del Congreso incluso. Acá se le alinearon los astros y fue el partido no solamente que tuvo más congresistas, sino que recibe el mayor financiamiento público directo de parte del Estado. Imagínate, Perú Libre va a recibir entre el 21 y el 26 cerca de 12 millones de soles. Independencia el número de congresistas, porque la ley está, la ley señala que el reparto del dinero está en función de los votos obtenidos, en este caso el 21. Entonces, acá hay mucho, un interés material importante, porque eso le hace Sin duda, sin también duda. sobrevivir en términos materiales, eso es, a Perú Libre. Y por otro lado, repito, de la mesa directiva tú manejas muchas cosas. Entonces, va a perder, dice Perú Libre, ha perdido el sur. Sí, pero ¿cómo se materializa eso? ¿En liderazgo? ¿De qué tipo? Si eso está también quebrado, hay que recordarse que si bien es el sur ha votado pues a favor de Pedro Castillo, esto era un momento del 21. Hoy día las izquierdas están absolutamente atomizadas y enfrentadas. Lo que está diciendo Verónica Mendoza con Cerrón a través de las redes no es para pasarlo por alto, están, mejor dicho, abiertamente enfrentados, ¿no? A Vladimir Cerrón esto le cuesta. Y personalizo esto porque más allá de lo que en sus comunicados hablen sobre principios, etcétera, es una decisión particular de Vladimir Cerrón, que tiene su brazo político parlamentario en su hermano, Valdemar. Valdemar no va a hacer nada sin que Vladimir Cerrón no lo decida, ¿no? Es decir, ellos prefieren el presente, digamos, con ganancias, ¿no? Que un futuro por esperar algo mejor, ¿no? Ahora, sí coincido contigo en el sentido en que la política no se expresa siempre a través de comunicados o a través de lo que dicen sus líderes o los miembros de los partidos. En el sustrato hay pugnas, tensiones, intereses y una serie de situaciones complejas. Pero sin duda los ciudadanos lo que tenemos para decidir si ese partido sirve o no sirve, es válido o no es válido, encaja con nuestro modo de pensar o no, es justamente esa fraseología y eso que hacia afuera nos dicen. Entonces, cuando Cerrón dice que el caviarismo se explica en la socialdemocracia, que esa es una lista anticaviar, ¿qué está diciendo en el fondo, Fernando? No tiene cómo justificar, porque en realidad cuando le preguntan a él sobre esta coincidencia en la mesa directiva con quien es supuestamente su encarnizado enemigo, Fuerza Popular, habla de caviarismo. Entonces es un término pues elástico, ¿no? Se usa para todo aquel que no está conmigo, Sí. y él lo usa mucho para contra quienes lo critican. Imagínate la lista, en la otra lista encabezada por Luis Aragón, donde están los niños y otros más, en los términos que él normalmente usa, caviarismo, pues no hay mucho, ¿no?
O imagínate tú que allí en esa lista estén representados pues aquellas fuerzas, eh, según él estarían cobijadas, no sé, pues también la izquierda, la otra parte de la izquierda que le enfrenta, ¿no? Que es Verónica Mendoza, etcétera, ¿no? No, él usa mucho esto. Si tú comienzas a ver con cierta paciencia y esfuerzo, digamos, sus tweets, encontrarás que el caviarismo habla mucho, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? De la dependencia, Sí, habla sí, sí, sí. de USAID, etcétera. Sí. Vemos un personaje absolutamente dependiente, además de los horizontes internacionales, pero que él es evidentemente un político de fuste, en el sentido de sabe manejarse en este tipo en donde se ensombrece también la política, ¿no? Y no tiene ningún empacho en establecer alianzas. Ahora, por el otro lado, Fuerza Popular también hace lo propio. Sí, no, sin duda. Solo que Fuerza Popular lo hace quizá de manera menos cargada de fraseología y demagogia, como sí lo hace Vladimir Cerrón, ¿no? De acuerdo. Tenía una última pregunta que hacerte. Entonces, eh, tú sabes que te iba a comentar que estuvo con nosotros uno de el congresista Santa Cruz, no me acordaba del nombre, y cuando todavía estaban pensando en articular una mesa progresista o una mesa que se separara de Fuerza Popular, digamos, y de los sectores de derecha en el Congreso, que llegaban a 62 votos. No iba a ser un problema poder llegar si todos votaban alineados, digamos, en ese sentido, esta suma de pequeños que tú has mencionado. Pero él decía, mi gran preocupación es que puedo pactar con los niños, pero no sé qué van a votar los niños. Y puedo pactar con Podemos y al final no sé qué va a pactar Podemos. Es decir, la precariedad del voto del congresista hoy es nada, Fernando. La validez de la palabra en la política del Congreso del Perú hoy es absolutamente marginal. ¿Tú has visto la propia presentación o construcción de la lista, la segunda lista, risible, ¿no? Se desconocen entre ellos, se acusan. Es decir, son bancadas pues precarias de partidos precarios, ¿no? Y de políticos precarios. Esto es lo que tenemos, lamentablemente, ¿no? Eh, y en el caso de lo que hemos hablado sobre eh, Perú Libre, se sabía que iba a perder congresistas y sin embargo lo hicieron. Es decir, Mm, ya era abierto que había ahí mm, una diferencia. Y bien tú lo dices, hay estas bancadas que parecieran llamadas intermedias, ¿no? Podemos, Somos Perú, Acción Popular, mm. podrían estar aquí y allá, pero en realidad, a su vez, al interior hay diferencias y tú no sabes efectivamente con qué número de votos vas a contar, ¿no? Así es, así Esto es. se reduce efectivamente a una suerte de aritmética, Sí, pero pues. una aritmética con resultados poco alentadores. No hay Mm. nadie, ni siquiera en los medios de comunicación, algunos que apoyan probablemente a la lista número uno, que se encuentra satisfecha con este resultado. Pero este resultado es producto del Parlamento que tenemos. Esto Sin es el duda, Parlamento, sin ¿no? duda. Fernando, siempre es un gusto conversar contigo. Feliz Gracias 28, a ti, pese a Carlos. todo, ¿eh? Arriba el Perú siempre, por supuesto. Un gran abrazo. Igualmente. Nos vemos, pues.